Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Candace Hills. Uno diría que este caso está resuelto, pero en realidad legalmente no lo está. Por lo tanto, aún así, aunque sepamos más o menos qué pasó, igualmente voy a dar algunas teorías para que ustedes me digan cuál creen que es la correcta, cuál creen que sucedió. Así que bueno, ahí en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La joven que están viendo ahora mismo era Candace Collery Hills. Nació el 22 de diciembre de 1988 en Colorado, Estados Unidos. Candace nació y creció en la ciudad de Cannon City. Era hija de Dolores Hills y además tenía varios hermanos mayores. Con algunos de estos hermanos se llevaba varios años de diferencia. Se podría decir que Candace no tuvo una infancia tranquila. Para empezar, cuando apenas tenía 5 años, su padre falleció, luego de una larga enfermedad. Es por esto que no tenía muchos recuerdos de él y fue criada mayormente por su madre y hermanos. Además, Candace tenía la particularidad de ser una niña prodigio, dominando asignaturas como matemática a un nivel universitario a la edad de 11 años. Esto la llevó a adelantarse varios cursos en su colegio. Familiares y amigos describen a Candace como una chica muy alegre y activa. Algunos de sus amigos la describían también como una chica poco femenina o tomboy, debido a que vivía rodeada de muchos hermanos varones y le gustaban las cosas que no eran consideradas tan femeninas. Algo que se destacaba mucho de la personalidad de Candace era que nunca se quedaba callada frente a situaciones de abuso o bullying. Siempre que presenciaba o era objetivo de este tipo de tratos, ella se encargaba de enfrentar a estas personas para que dejaran de hacerlo. A los 14 años ingresó a la Universidad Brigham Young, donde los primeros 2 años pasaron sin problemas para ella. Candace quería algún día ser parte de la Corte Suprema y para eso estudiaba con todo su empeño. Sin embargo, en su tercer año de universidad, cuando ella tenía tan solo 17, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Quedó embarazada. No hay mucha información acerca de quién era el padre, pero este no se involucró para nada en la crianza de la bebé, llevando a Candace a ser una madre soltera. Su hija, llamada Paige, nació en octubre del 2005. Lamentablemente, a la hora de nacer, lo hizo con una enfermedad llamada hidrocefalia, que es cuando se acumula mucho líquido en el cerebro, causando mucha presión y lesiones en este. Los médicos le dijeron que la esperanza de vida de Paige no era muy larga, y lamentablemente tenían razón. Su hija falleció a los 7 años. Más allá de esto, Candace no quería tomarse todo esto como una tragedia anticipada, quería aprovechar cada segundo que tuviese con su hija, así que decidió seguir sus estudios a través de internet y quedarse a vivir con su familia para poder obtener la ayuda necesaria y así pasar cada día junto con su hija. De todos modos, cuando los hechos ocurren, Paige tenía 11 meses de edad. Después de esto, el resto de los 6 años que le quedaron los pasó solamente con su familia, ya que Candace para ese entonces habría fallecido. Antes de pasar a los hechos como tal, vamos a contar una situación que sucedió poco tiempo antes. Una semana antes de los hechos, el comisario del Departamento de Policía del Condado Fremont, Robert Dodd, se hizo presente en la casa de Candace, donde habló con Dolores, su madre, acerca de uno de sus hijos, James Hills. Según parece, Dodd estaba buscando a James por un incidente de allanamiento de morada. James, quien era el hermano de Candace, tenía varios problemas psiquiátricos, entre ellos una fuerte paranoia y fobia a estar en contacto con otras personas, incluso con miembros de su familia, es decir, no confiaba en nadie. De hecho, no vivía con ellos, sino que vivía en una carpa en la parte trasera de la casa, donde está el bosque, y solo ingresaba a la vivienda cuando no había nadie en ella. No tenía amigos, no tenía familia, porque él consideraba que no podía confiar en ellos nunca. De hecho, pensaba que su madre era una impostora. Lo que tienen que saber entonces es que no tenían contacto, es decir, incluso si la familia quería hablarle, James no se dejaba. Dodd comenzó a interrogar de forma agresiva a Dolores, quien intentaba hacerle entender al oficial que su hijo no había estado involucrado en ningún incidente de ese tipo. De vuelta, vivía en el bosque, no tenía contacto con nadie, creía que no tenía familia,
ni amigos, ni nada. Entonces era raro que saliera de un bosque a entrar a la casa de un desconocido. Mientras tanto, Candace estaba presenciando toda esta situación y la explicación de la madre desesperada, y como era ella, no podía dejar pasar por alto la actitud de Dodd, así que fue a recriminarle que deje de hablarle así a su madre. Luego de varios intercambios entre Candace y Dodd, este último le dice que si seguía así, la llevaría detenida, a lo que Candace respondió que no tenía problema en que se la llevara, y que si hacía eso, ella le contaría a otros oficiales que lo vio por la ciudad aceptando sobres, es decir, sobornos, de varias personas dudosas muy conocidas por la zona por hechos delictivos. Finalmente la discusión se calmó un poco y Dodd se fue de la casa. Es bajo este contexto, algo que deberían tener muy presente, que pasamos a los hechos. Unos días antes de esto ocurre algo insólito. El perro de la familia desaparece. La familia sabía que esto era factible ya que vivían en una zona boscosa y el perro podía perderse fácilmente o ser atacado por otro animal, pero presentían algo muy raro con esta desaparición. Sin embargo, nada parecido a lo que realmente pasó. Teniendo esto en cuenta, es entonces que llegamos al 15 de agosto del 2006. Cerca del mediodía, Dolores sale a hacer algunos mandados, dejando a Candace sola en la casa junto con su hija. Pasan las horas y ella regresa a la casa alrededor de las 3:30 de la tarde. Cuando entra al lugar, escucha el llanto de su nieta Paige, pero no había señales de Candace por ningún lado. Al dirigirse a la habitación, ve charcos y manchas de sangre por el suelo y las paredes. Cuando entra, ve a Paige llorando en su cuna y lo que parecía ser algo enrollado en una frazada debajo de la cama. Cuando Dolores ve lo que se encontraba debajo de la cama, inmediatamente entra en pánico. Se trataba del cuerpo sin vida de Candace. Estaba enrollado ahí debajo de la cama sin ninguna explicación y con la bebé llorando a los gritos. Luego de esto entonces Dolores llama a la policía, quienes en unos pocos minutos llegan al lugar. Hay otra descripción de los hechos que, viéndola desde la primera perspectiva, es un poco dudosa, pero se las voy a contar igual, aunque simplemente pueda ser una confusión de las fuentes, y es la siguiente. Dolores sabía o presentía que estaban en cierto peligro, así que no quería dejar a su hija sola en la casa todo ese tiempo mientras debía irse. Así que le pidió a un vecino que pasara a ver a Candace cuando ella no estuviera. Según este vecino, él pasó por la casa, entró y estaba vacía. Lo único que quedaba eran los gritos de la bebé de 11 meses, la hija de Candace. Él tomó a la bebé y se la llevó a su casa, y ahí esperaría hasta que volviera alguien para explicar todo lo que había pasado. Lo raro es que cuando Dolores llega, la bebé estaba en la cuna. Entonces esta historia no tiene mucho sentido. Por eso les digo que puede ser una confusión, aunque también puede ser que el vecino haya mentido a propósito. Por ahora no les voy a explicar por qué puede haber sido eso, pero cuando les cuente más acerca del caso, por ahí se imaginen por qué puede ser. Cuando la policía llegó, se hicieron cargo de las investigaciones el comisario Briscoe y alguien con el quien ya estamos familiarizados, el comisario Dodd. El cuerpo de Candace presentaba varios disparos en la cabeza y en el torso. Los detalles no son necesarios, pero lo que tienen que saber es que Candace estaba irreconocible. Es decir, esto era un crimen que parecía tener mucha furia de por medio. Las investigaciones, si se pueden llamar así, fueron terribles. La recolección de pruebas fue pésima, la escena del crimen no fue cuidada debidamente y fue contaminada una y otra vez. Luego de unas demasiado rápidas y muy malas investigaciones, la policía ya tenía a un sospechoso, sin realmente ninguna prueba, ni nada, solo porque sí. Y este sospechoso era, como se imaginarán algunos, nada más y nada menos que James Hills, el hermano de Candace. El que vive en el bosque, el que tiene problemas psicológicos y además no confía en nadie, ese hermano. Es entonces que se realizó una búsqueda del paradero de James, la cual también fue una excusa de decir que estaban buscando en el bosque para encontrar alguna pista. Es durante dicha búsqueda que encuentran no a James, sino al perro desaparecido de la familia, muerto y atado a un árbol. Aunque también hay varias versiones de cómo se lo encontró y cuándo se lo encontró, pero el punto es que alguien lo había matado. No había sido un accidente ni un animal salvaje, sino una persona con intenciones que hasta ahora desconocemos. Es recién 3 días después que encuentran a James, quien estaba acampando en los bosques detrás de la casa, como dije antes, donde usualmente estaba, en un lugar bastante remoto. Y lo llevan detenido por ser
para la policía, el principal sospechoso. Sin embargo, como era de esperarse, no había ninguna evidencia de que James fuera el asesino. No había restos de sangre en su propia ropa o restos de pólvora en sus manos. Además, la autopsia reveló que Candace fue disparada con 3 tipos distintos de armas y al menos de 2 a 3 personas participaron del hecho. James no tenía ni manipulaba armas y mucho menos habría actuado en complicidad con otras personas. De vuelta, no tenía ni siquiera un conocido en el cual confiara. No se acercaba a nadie, vivía recluido en el bosque, de vuelta. Pero las malas investigaciones por parte de la policía eran simplemente inoperancia. Ya se imaginarán que lo más probable es que no. Cuando la familia pudo regresar a la casa luego de que la policía terminara con estas investigaciones, rápidamente notaron que había no unas pocas, sino una gran cantidad de evidencia que se habían dejado sin recoger. Cosas como vainas de balas, prendas y toallas con sangre, e incluso la misma frazada en la que habían envuelto el cuerpo. Habían dejado todo esto en la casa. Además, la casa estaba libre para que cualquier persona entrara. La evidencia no solamente seguía estando ahí, sino que también podía ser fácilmente contaminada otra vez. Dolores, junto con sus hijos, se encargó de sacar fotos y guardar todas estas cosas con el mayor de los cuidados. Después de hacer esto, fue a quejarse con el departamento de policía por haber dejado todo esto ahí, que eran cosas muy importantes para el caso. Luego de unos días entonces, un comisario fue hasta la casa y se llevó todo esto. Sin embargo, el caso no avanzó, o mejor dicho, la policía no hizo que avance durante varios años. La familia de Candace luchaba por todos los medios que tenía a su alcance, intentando que se haga algo por el caso, pero la mayoría de estos esfuerzos no daban resultado frente a toda esta red de corrupción. A cada momento se daban cuenta de que la investigación estaba peor de lo que imaginaban. Incluso el reporte de la policía de lo que había pasado ese día estaba mal. Dicho reporte de los hechos contaba que el novio de Candace había encontrado el cuerpo cuando 1, nunca hubo novio alguno, y 2, sabían perfectamente que su madre había sido la responsable de encontrar el cuerpo. ¿Por qué mentir en el reporte? Además, la versión que tenían estaba mal en general, y era como si no hubieran tomado en cuenta para nada lo que dijo Dolores. Es recién varios años después, en el 2016, que sucede algo que pondría en marcha el caso nuevamente. Y es que una persona llamada Rick Ratzlaff compró en una subasta de bodegas una por $50, que tenía dentro varios artículos policiales. Había cosas como linternas, cinturones o uniformes antiguos, pero entre todo eso había archivos y expedientes de distintos casos policiales y también distintos elementos que eran evidencias de estos mismos. Rick se puso a investigar más y más en todas estas cosas y descubrió que estas evidencias eran del caso de Candace. Había objetos manchados de sangre que no deberían haber estado guardados en una bodega, y resultaba bastante extraño. Cuando fue más a fondo, también descubrió que el antiguo dueño de esa bodega, a quien se la habían embargado, era el mismísimo comisario Robert Dodd. ¿Y qué hacían todas estas cosas en la bodega personal del comisario cuando son elementos que deben estar bajo custodia en la estación de policía o en laboratorios para su análisis? Nadie sabía. Cuando Rick le dio aviso a la policía de todas estas cosas que había encontrado, estos lo presionaron para que mantenga la boca cerrada. Por todos los medios que pudieron le dijeron una y otra vez que sería mejor que no contaran nada de lo que había ahí. Finalmente, quien se hizo cargo de todo esto fue el Colorado Bureau of Investigations, o CBI, que sería algo así como el FBI, pero de Colorado, que es donde vivían. Y de ahí entonces parte todo lo que es la investigación acerca de estos artículos, los cuales indicaban que podrían haber sido usados para matar al perro de la familia, y también se encontraron artículos de ropa con sangre pertenecientes a Candace. Durante un tiempo se puso en pausa a Dodd de su trabajo mientras investigaba todo esto, hasta que finalmente fue despedido, o más bien él se retiró, mudándose a Texas. Si bien no hay mucha información con respecto a la investigación sobre qué tiene que ver él con el caso de Candace, al menos se lo intentó llevar a la cárcel. Por otras cosas, más que nada por corrupción. Entonces, finalmente, un año después de estos descubrimientos, en mayo del 2017, Dodd fue llevado a juicio bajo los cargos de abuso de registros públicos y mala conducta. Claramente este hombre estaba manejando cosas ilegales, además de haber sido parte de conductas inapropiadas. Como dijo Candace, él estaba recibiendo coimas de ciertas personas. Era un policía corrupto, incluso sin contar lo que le pasó a esta chica. Aunque la realidad es que lamentablemente no pagó nada de lo que hizo. Por lo siguiente, en 2018, después de varios líos legales, fue hallado culpable de los cargos previamente nombrados
y sentenciado a la increíble cantidad de 15 días en prisión, de los cuales, de hecho, no pasó ni uno. El caso de Candace está aún muy lejos de ser resuelto debido a todo lo que hizo Dodd junto con el departamento de policía en general para encubrir el asesinato. Debido a esto, pasemos entonces a las teorías del caso, que les tenemos que decir porque, bueno, no está resuelto para la justicia y por ahí hay algunas personas que puedan tener algunas dudas. Una de las teorías que se podría decir es la más evidente, la de que Dodd sea el culpable. Esto es lo que piensa la familia de Candace y lo que presentían antes de que pasara. Las sospechas se basan en todo lo que vimos en este video, es decir, sospechas no faltan. Dodd había tenido una discusión hacía muy poco tiempo con Candace en donde esta lo amenazó con denunciar sus actos de corrupción. Poco tiempo después, de manera muy extraña, Candace aparece muerta y es el mismo Dodd quien se encarga de la investigación y de que sea lo peor posible. No solamente guiando la atención al hermano de Candace en un primer momento, sino que también obviando pruebas y evidencia, así como a su vez robando estas mismas y guardándolas en una bodega. Digamos que, ¿por qué alguien se encargaría de hacer todas estas cosas si no fuera para cubrir su propio crimen? Está bien que se habían peleado y todo lo demás, pero hasta ese punto ya es muy sospechoso. También está la posibilidad de que Dodd no haya sido el autor material del crimen, sino que haya mandado a matar a Candace y luego lo hayan cubierto. Durante las investigaciones del FBI se encontró que Dodd tenía un largo historial de corrupción y en general todo el departamento de policía de la ciudad. También se hallaron algunas evidencias de que Dodd habría abusado sexualmente de una menor de edad, aunque todavía eso queda para las investigaciones próximas que se le quieran hacer. Si es que algún día suceden, por supuesto. Pero también está la posibilidad, claramente, de que esto haya sido causado por gente que ni Candace ni su familia conocen. Pero no hay muchas pistas al respecto. No hay ningún mensaje que dé a entender que pueda hacer un ajuste de cuentas para cualquiera de sus hermanos o para su madre. Y tampoco es que Candace haya tenido algún enemigo o persona a la que haya hecho enojar, aparte del oficial de policía Dodd. Además, según tengo entendido, en ningún momento se menciona un robo. Es decir, no había nada fuera de lugar ni ninguna cosa faltando, como por ejemplo dinero, joyas o alguna cosa material de mucha importancia. Estaba todo en la casa todavía. Encima de esto, el crimen había sido brutal, algo hecho con mucha rabia de por medio. También hay quien piensa que el padre de Paige pueda ser el culpable. Tal vez Candace y él no se llevaban muy bien, así que por esa razón o alguna otra decidió matarla, pero no es creíble si en ningún momento mostró a la familia algún conflicto, si nunca peleó por la custodia y si no dio advertencias previas. Encima no le pasó nada a Paige, así que es difícil pensar que podría tener algo que ver con ella. No se la llevó. Nadie intentó llevársela. Y esas serían las teorías entonces. Díganme qué piensan ustedes. ¿Tienen algún otro dato que añadir a la historia? Por favor déjenla abajo en los comentarios. Realmente lo más extraño es este policía que intentó callar a Candace. Es demasiado obvio, pero a la vez tal vez pensó que podría encubrirlo para siempre. Tal vez pensó que tenía tanto poder que podría simplemente pasar por encima a la familia y que nadie nunca lo descubriría, lo cual es casi cierto porque si nadie hubiese comprado esa bodega y lo hubiesen reportado a la policía, nadie hubiese sabido todo esto. Así que fue una gran coincidencia lo que pasó. Más allá de todo eso, díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están mis Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.